Cerca de Dalkwiston, en Escocia, vivió un matrimonio conocido en toda la región como los viejos Adán y Eva. A ese hogar llegó de visita cierta vez una sobrina, Janet Rogerson. Es de suponerse que no hubiese muchas cosas en aquella casa aislada de un par de ancianos que pudiesen distraer a la joven siempre viva y alegre. Pero algo le atrajo su interés. Cierto muchacho llamado Santiago Patton entraba día tras día en el bosque próximo a la casa. Llevaba siempre un libro en la mano, como si él fuese allí con el propósito de estudiar y meditar. Cierto día la jovencita, vencida por la curiosidad, entró furtivamente por entre los árboles y espió al muchacho que recitaba los sonetos evangélicos de Erskine. Su curiosidad se convirtió en una santa admiración cuando el joven, dejando el sombrero a un lado en el suelo, se arrodilló debajo de un árbol para derramar su alma en oración ante Dios. Ella, con su espíritu juguetón, avanzó y le colgó el sombrero en una rama del árbol que estaba más próximo. Enseguida se escondió en donde pudo para presenciar cómo el muchacho, perplejo, buscaba su sombrero. Al día siguiente la escena se repitió, pero el corazón de la muchacha se conmovió al ver la perturbación del joven, inmóvil por algunos minutos, con el sombrero en la mano. Fue así como él, al volver al día siguiente al lugar donde se arrodillaba a diario, encontró una tarjeta prendida en el árbol. La tarjeta decía lo siguiente: la persona que escondió su sombrero se confiesa con sinceridad arrepentida de haberlo hecho y le pide que ore, rogando a Dios que la convierta en una creyente tan sincera como lo es usted. El joven se quedó mirando por algún tiempo la tarjeta, olvidándose completamente de los sonetos aquel día. Por fin, desprendió la tarjeta del árbol y se reprochó por no haberse dado cuenta de que era un ser humano quien le había escondido el sombrero en 2 ocasiones. Más tarde vio entre los árboles una muchacha que llevaba un balde en la mano, cantando un himno escocés que pasaba frente a la casa del viejo Adán. Es probable que Santiago Patton comenzara a orar por ella, en un sentido diferente de aquel que ella le había pedido. De cualquier manera, la joven hurtó no solamente el sombrero del muchacho, sino también su leal corazón, un hurto que culminó en matrimonio. Santiago Patton, fabricante de medias del condado de Dumfries, y su esposa Janet andaban como Zacarías y Elizabeth en la antigüedad, en forma irreprensible delante del Señor. Cuando les nació el primogénito, le pusieron el nombre de Juan, dedicándolo con solemnidad a Dios, en sus oraciones para que fuera misionero a los pueblos que no tenían la oportunidad de conocer a Cristo. Entre la casa propiamente dicha en que vivía la familia Patton y la parte que servía de fábrica había un pequeño aposento. Acerca de ese cuarto, Juan Patton escribió lo siguiente: ese era el santuario de nuestra humilde casa. Varias veces al día, generalmente después de las comidas, nuestro padre entraba en aquel cuarto y, cerrada la puerta, oraba. Nosotros, sus hijos, comprendíamos como por instinto espiritual que esas oraciones eran por nosotros, como sucedía en la antigüedad cuando el sumo sacerdote entraba detrás del velo al lugar santísimo para interceder en favor del pueblo. De vez en cuando se oía el eco de una voz en un tono de como quien suplica por la vida. Pasábamos delante de esa puerta de puntillas a fin de no perturbar esa santa e íntima conversación. El mundo exterior no sabía de dónde provenía el gozo que resplandecía en el rostro de nuestro Padre, pero nosotros, sus hijos, sí lo sabíamos. Era el reflejo de la presencia divina que era siempre una realidad para Él en la vida cotidiana. Nunca espero sentir, ni en el templo, ni en las sierras, ni en los valles, a Dios más cerca, más visible, andando y conversando más íntimamente con los hombres que en aquella humilde casa cubierta de paja. Si debido a una catástrofe indecible todo cuanto pertenece a la religión fuese borrado de mi memoria,
Mi alma volvería de nuevo a los tiempos de mi mocedad, se encerraría en aquel santuario y al oír de nuevo los ecos de aquellas súplicas a Dios, lanzaría lejos toda duda con este grito victorioso: mi Padre anduvo con Dios, ¿por qué no puedo andar yo también? En la autobiografía de Juan Patón se ve que sus luchas diarias eran grandes, pero lo que leemos a continuación revela cuál era la fuerza que operaba para que él siempre avanzase en la obra de Dios. Antes, solo se celebraban los cultos domésticos los domingos en la casa de mis abuelos, pero mi padre indujo a mi abuela primero y luego a todos los miembros de la familia para que orasen y leyesen un pasaje de la Biblia y cantasen un himno cada día, por la mañana y por la noche. Fue así que mi padre comenzó a los 17 años de edad la bendita costumbre de celebrar cultos matinales y vespertinos en su casa. Ese fue una costumbre que observó tal vez sin ninguna excepción hasta que se halló en el lecho de muerte a los 78 años de edad, cuando aún en ese su último día de vida se leyó un pasaje de las Escrituras y se oyó su voz mientras oraba. Ninguno de sus hijos se recuerda de un solo día que no hubiese sido así santificado. Muchas veces había prisa por atender algún negocio, innumeradas veces llegaban amigos, disfrutábamos de momentos de gran gozo o de profunda tristeza, pero nada nos impedía que nos arrodilláramos alrededor de ese altar familiar, mientras el sumo sacerdote dirigía nuestras oraciones a Dios y se ofrecía a sí mismo y a sus hijos al mismo Señor. La luz de tal ejemplo era una bendición tanto para el prójimo como para nuestra familia. Muchos años después me contaron que la mujer más depravada de la villa, una mujer de la calle, pero que más tarde fue salvada y reformada por la gracia divina, declaró que la única cosa que evitó que cometiese suicidio fue que, encontrándose ella una noche oscura cerca de la ventana de la casa de mi padre, lo oyó implorando en el culto doméstico que Dios convirtiese al impío del error de su camino y lo hiciese lucir como una joya en la corona del Redentor. Vi, dijo ella, cómo yo era un gran peso sobre el corazón de ese buen hombre y sabía que Dios respondería a sus súplicas. Fue por esa causa, esta seguridad, que no entré en el infierno y que encontré el único Salvador. No es de admirarse que en tal ambiente 3 de los 11 hijos, Juan, Walter y Santiago, fuesen inducidos a entregar su vida a la obra más gloriosa que es la de ganar almas. Creemos que este punto no estaría completo si no lo añadiríamos un párrafo más de la autobiografía de Juan. ¿Hasta qué punto fui impresionado en ese tiempo por las oraciones de mi padre? No lo puedo decir, ni nadie podría comprenderlo. Cuando todos nos encontrábamos arrodillados alrededor de nuestro Padre en el culto doméstico, y Él, igualmente de rodillas, derramaba toda su alma en oración, con lágrimas, no solo por todas las necesidades personales y domésticas, sino también por la conversión de aquella parte del mundo donde no había predicadores para servir a Jesús. Nos sentíamos en la presencia del Salvador vivo y llegamos a conocerlo y amarlo como nuestro amigo divino. Cuando nos levantábamos después de esas oraciones, yo acostumbraba a quedarme contemplando la luz que reflejaba el rostro de mi Padre y ansiaba tener el mismo espíritu. Anhelaba, como respuesta a sus oraciones, tener la oportunidad de prepararme y salir, llevando el bendito evangelio a una parte del mundo que estuviese entonces sin misionero. Acerca de la disciplina en el hogar, veremos aquí lo que él escribió. Si había algo en realidad serio para corregir, mi padre se retiraba primeramente al cuarto de oración, y nosotros comprendíamos que él estaba llevando el caso ante Dios. Esa era la parte más severa del castigo para mí. Yo estaba listo a encarar cualquier castigo, pero esto que él hacía penetraba en mi conciencia como un mensaje de Dios. Amábamos aún más a nuestro Padre al ver cuánto tenía que sufrir para castigarnos, y es más, tenía muy poco que castigar, pues nos dirigía a todos nosotros, sus 11 hijos, mucho más mediante el amor que mediante el temor.